Valeria siempre creyó que tenía la vida perfecta. No era rica, no vivía en una mansión, ni viajaba por el mundo como esas parejas que veía en redes sociales. Pero tenía algo que para ella valía mucho más. Una familia, un hogar lleno de amor, y un esposo al que había amado desde que tenía apenas 18 años. Todo comenzó en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Valeria era una muchacha humilde, alegre y soñadora. Trabajaba en una cafetería mientras estudiaba por las noches. Ahí conoció a Daniel, un joven carismático, trabajador y atento que parecía capaz de iluminar cualquier lugar con una sonrisa. Se enamoraron rápidamente, y aunque ambos tenían muy poco dinero, construyeron una vida juntos llena de pequeños momentos felices. Con los años llegaron sus 2 hijos, Mateo y Camila. La casa era pequeña, las cuentas difíciles, pero siempre había risas, siempre había abrazos, siempre había amor, o al menos, eso era lo que Valeria creía, porque mientras ella construía un hogar, alguien muy cercano estaba destruyéndolo lentamente. Su mejor amiga, Claudia. Valeria y Claudia se conocían desde niñas. Crecieron juntas, compartieron secretos, sueños, lágrimas. Incluso cuando Valeria se casó, Claudia siguió siendo parte de la familia. Iba constantemente a su casa, jugaba con los niños, cenaba con ellos. Daniel incluso bromeaba diciendo, parece que vivimos con Claudia. Y todos reían, porque nadie imaginaba la verdad escondida detrás de aquellas sonrisas. Claudia siempre había sentido algo oscuro dentro de ella. Envidia, pero no una envidia pequeña. Era una obsesión silenciosa, porque aunque Valeria no tenía lujos, tenía exactamente la vida que Claudia siempre quiso. Una familia verdadera, alguien que la amara, hijos que la abrazaran. Y eso comenzó a destruirla poco a poco. Mientras Valeria agradecía todo lo que tenía, Claudia sonreía fingiendo felicidad, pero por dentro deseaba arrebatárselo todo. Los años pasaron, y Daniel comenzó a cambiar lentamente. Primero fueron pequeños detalles. Llegaba más tarde del trabajo. Pasaba demasiado tiempo con el teléfono. Se mostraba distante, pero Valeria jamás sospechó nada, porque confiaba completamente en él. Y muchísimo más en Claudia. Seguro está estresado, le decía Claudia mientras fingía preocupación. Tú sabes cuánto trabaja. Valeria simplemente asentía. Jamás imaginó que la mujer que la consolaba era precisamente quien estaba destruyendo su matrimonio. Todo comenzó una noche lluviosa. Daniel dijo que debía viajar por trabajo durante 2 días. Valeria incluso le preparó ropa y comida para el camino. Lo abrazó antes de irse, y le dijo algo que más tarde le rompería el corazón recordar. Gracias por ser el mejor esposo del mundo. Daniel apenas pudo mirarla a los ojos, porque la culpa ya comenzaba a consumirlo. Pero aún así se fue. Aquella noche, Claudia apareció inesperadamente en casa de Valeria. Llevaba vino y películas. No quiero que estés sola. Valeria sonrió agradecida. No sé qué haría sin ti. Esas palabras atravesaron a Claudia como un cuchillo, porque por un instante sintió vergüenza. Pero el deseo de quedarse con la vida de Valeria era más fuerte que cualquier culpa. Horas después, mientras los niños dormían, Claudia fingió recibir una llamada importante. Y salió rápidamente de la casa. Valeria jamás imaginó a dónde iba realmente, porque Daniel nunca salió de viaje. Estaba esperando a Claudia en un hotel de carretera a las afueras del pueblo. Y aquella relación llevaba mucho más tiempo del que cualquiera podría imaginar. No era una aventura reciente. Llevaban casi 2 años engañándola. 2 años de mentiras. 2 años compartiendo cenas familiares mientras ocultaban la traición más cruel. Daniel estaba confundido. No sabía cómo había llegado tan lejos. Al principio Claudia solo lo escuchaba cuando él se sentía frustrado. Le hacía sentir importante, deseado, y poco a poco terminó cayendo. Pero cada vez que veía a sus hijos, cada vez que veía a Valeria sonriendo, la culpa lo destruía. Aún así no tuvo el valor de detenerlo. Porque algunas personas destruyen lo que más aman, simplemente por debilidad. Mientras tanto, Valeria seguía viviendo dentro de una mentira perfecta. Días después ocurrió algo que comenzó a cambiarlo todo. Mateo, su hijo mayor, enfermó repentinamente. Tuvo fiebre muy alta durante la madrugada. Valeria llamó desesperada a Daniel, pero él no respondió. Volvió a llamar. Nada. Entonces llamó a Claudia. Tampoco respondió. La angustia comenzó a crecer. Así que tomó dinero prestado y llevó sola a su hijo al hospital bajo una tormenta terrible. Pasó toda la noche despierta cuidándolo, llorando de miedo, completamente sola, y mientras ella abrazaba a su hijo pensando que podía perderlo. Daniel y Claudia estaban juntos. Aquello fue el primer golpe invisible que comenzó a romper el corazón de Valeria. A la mañana siguiente Daniel apareció fingiendo preocupación. Perdón, no escuché el teléfono. Valeria estaba agotada, pero aún así sonrió débilmente. No importa,
Ya está mejor. Daniel sintió que el pecho le dolía. Porque aquella mujer seguía confiando en él incluso cuando no lo merecía. Y eso hacía todavía más monstruosa la traición. Los días continuaron. Pero algo comenzó a cambiar dentro de Valeria. Pequeñas cosas empezaron a parecerle extrañas. Miradas entre Daniel y Claudia. Silencios incómodos. Mensajes borrados. Excusas repetidas. Sin embargo, cada vez que intentaba sospechar, se sentía culpable. Estoy exagerando, se repetía constantemente, porque jamás creyó posible que las dos personas que más amaba pudieran destruirla de aquella manera. Hasta que llegó el día que cambiaría su vida para siempre. Era el cumpleaños de Camila. La casa estaba decorada con globos y luces. Valeria había pasado semanas preparando todo. Quería ver feliz a su hija. Toda la familia estaba reunida. Risas, música, niños jugando, y por un momento todo parecía perfecto. Pero mientras buscaba unas velas en el cuarto de Daniel, encontró un teléfono viejo escondido dentro de un cajón. Frunció el ceño, nunca había visto aquel celular. La curiosidad la hizo encenderlo. Y lo que encontró dentro, destruyó completamente su mundo. Fotos, mensajes, videos, años enteros de engaños. Y lo peor de todo, cientos de conversaciones entre Daniel y Claudia burlándose de ella. Valeria sintió que el aire desaparecía. Las piernas comenzaron a temblarle. Y las lágrimas brotaron inmediatamente. Porque el dolor más grande no era la infidelidad. Era descubrir que las dos personas que más amaba la habían humillado durante años mientras ella les entregaba el corazón completo. Valeria sentía que el mundo entero giraba a su alrededor. Las manos le temblaban mientras seguía viendo las conversaciones. Cada mensaje era como una puñalada. Cada fotografía destruía un recuerdo feliz. Y cada palabra confirmaba algo que jamás creyó posible. Todo había sido una mentira. Había mensajes donde Claudia se burlaba de ella. Pobre Valeria. Todavía cree que Daniel la ama. Otros eran todavía peores. Daniel le contaba detalles íntimos de su matrimonio. Problemas, discusiones, inseguridades. Todo aquello que Valeria le había confiado con amor. Él lo convertía en entretenimiento para otra mujer. Y no cualquier mujer. Su mejor amiga. La mujer que abrazaba a sus hijos. La mujer que cenaba en su mesa. La mujer que le decía: siempre voy a estar contigo. Valeria sintió ganas de vomitar. Afuera seguía escuchándose la música del cumpleaños. Las risas de los niños. Los aplausos, mientras dentro de aquella habitación, su vida se estaba destruyendo. Entonces encontró un vídeo, y aunque algo dentro de ella le rogaba no verlo, lo reprodujo. Era Daniel grabando a Claudia dentro de un hotel. Ambos riéndose, besándose, y al final del vídeo Daniel decía algo que terminó de romperle el alma. Algún día voy a dejar todo esto y empezar una vida contigo. Valeria sintió que el corazón dejaba de latir por unos segundos. Porque todo esto era ella, sus hijos, su familia. Las lágrimas comenzaron a caerle silenciosamente mientras intentaba no hacer ruido. No quería que los niños la vieran así. Pero el dolor era demasiado grande. Se dejó caer lentamente al suelo abrazándose a sí misma. Y comenzó a llorar como jamás había llorado en toda su vida. Afuera, Camila gritaba feliz: «Mamá, ya vamos a partir el pastel». Aquello terminó destruyéndola todavía más. Porque entendió algo horrible. Mientras ella organizaba cumpleaños, mientras cuidaba enfermos, mientras luchaba sola por mantener a la familia unida, ellos planeaban destruirla. Valeria limpió rápidamente sus lágrimas. Guardó el teléfono exactamente donde estaba. Y salió de la habitación fingiendo normalidad. Pero por dentro, ya estaba completamente rota. Cuando vio a Claudia sosteniendo a Camila en brazos y sonriendo, sintió náuseas. Y cuando Daniel le rodeó la cintura frente a todos fingiendo ser un esposo amoroso, tuvo ganas de gritar, pero no lo hizo, porque en ese momento entendió algo importante. No podía derrumbarse frente a sus hijos. No todavía. La fiesta terminó horas después. Y aquella noche Valeria fingió dormir mientras Daniel descansaba a su lado. Pero ella permaneció despierta mirando el techo, recordando toda su vida juntos. Cada sacrificio, cada momento difícil, cada vez que defendió a Claudia frente a otras personas. Y lentamente comenzó a comprender algo devastador. Las señales siempre estuvieron ahí. Pero el amor la volvió ciega. A la mañana siguiente preparó desayuno como siempre. Ayudó a sus hijos con la escuela. Y actuó exactamente igual. Daniel incluso parecía tranquilo. Sonreía, la besaba, como si no acabara de destruirle el alma. Aquello le dolía todavía más. Porque descubrió que algunas personas pueden mentir mirando directamente a los ojos sin sentir nada. Cuando Daniel salió al trabajo, Valeria hizo algo que jamás imaginó hacer. Fue directamente a casa de Claudia. Necesitaba escuchar la verdad de su boca. Cuando Claudia abrió la puerta y la vio ahí, su expresión cambió inmediatamente.
porque algo dentro de ella entendió que todo había terminado. ¿Qué pasó? Valeria apenas podía contener las lágrimas. ¿Por qué? Solo esas palabras. Pero Claudia comprendió perfectamente. Durante unos segundos hubo silencio absoluto. Y entonces ocurrió algo que terminó de destruir a Valeria. Claudia no lloró, no se disculpó, no mostró culpa, simplemente suspiró cansada. Tarde o temprano ibas a enterarte. Aquellas palabras fueron como un cuchillo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La voz de Valeria estaba quebrada. Eras mi hermana. Claudia bajó lentamente la mirada. Pero seguía sin parecer arrepentida. Tú tenías todo lo que yo quería. Valeria sintió incredulidad. ¿Qué? Claudia comenzó a llorar por primera vez. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración. Siempre eras tú, la querida, la feliz, la esposa perfecta, la madre perfecta, y yo siempre quedaba sola. Valeria la observaba completamente destruida, porque jamás imaginó que su mejor amiga le guardaba tanto resentimiento. Entonces decidiste quitarme la vida. Claudia cerró los ojos. Yo no planeé enamorarme de Daniel. Simplemente pasó. Valeria soltó una risa llena de dolor. ¿Durante 2 años? ¿Mientras abrazabas a mis hijos? ¿Mientras venías a comer a mi casa? Claudia comenzó a llorar más fuerte. Pero ya era demasiado tarde. Porque algunas traiciones destruyen cosas que jamás pueden reconstruirse. Valeria salió de aquella casa sintiendo que apenas podía respirar. El pecho le dolía físicamente. Las piernas le temblaban. Y mientras caminaba bajo el sol de la tarde, se dio cuenta de algo terrible. Ya no tenía a nadie. Su esposo la traicionó. Su mejor amiga la destruyó. Y ahora incluso dudaba de todos sus recuerdos. Cuando llegó a casa encontró a Daniel sentado en la sala. Y por primera vez en años, lo vio como a un extraño. Él sonrió. ¿Dónde estabas? Valeria lo observó en silencio durante varios segundos. Y luego dijo algo que hizo que el rostro de Daniel perdiera completamente el color. Ya sé todo. El silencio fue inmediato. Daniel sintió que el corazón se detenía. Valeria, ella comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas suaves. Era dolor puro, rabia, humillación. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Daniel intentó acercarse, pero ella retrocedió inmediatamente. No me toques. Los ojos de Valeria estaban completamente rojos. Te di toda mi vida. Todo. Daniel comenzó a llorar también. Porque por fin estaba viendo el verdadero daño que había causado. Perdóname. Valeria soltó una risa rota. ¿Perdonarte? Mientras yo cuidaba a tus hijos. Tú estabas acostándote con mi mejor amiga. Cada palabra golpeaba a Daniel como un martillo. Porque sabía que ella tenía razón. Y por más que intentara justificarlo, no existía ninguna explicación suficiente para algo tan cruel. Entonces Valeria preguntó algo que terminó de destruir el silencio. Dime la verdad, ¿alguna vez me amaste? Daniel comenzó a llorar desesperadamente. Claro que sí, pero Valeria negó lentamente con la cabeza. Porque un hombre que ama de verdad, no destruye así a la mujer que le entregó el alma. Y aquella noche, la familia perfecta finalmente terminó de romperse. Aquella noche nadie durmió en la casa. El silencio pesaba más que cualquier grito. Daniel permanecía sentado en la sala con la cabeza entre las manos mientras Valeria lloraba encerrada en el baño intentando que sus hijos no la escucharan. Pero los niños siempre sienten cuando algo malo ocurre. Mateo observaba todo desde la puerta de su habitación. Y Camila abrazaba su muñeca favorita con miedo. «¿Mamá está llorando?», preguntó con la voz temblorosa. Mateo no supo qué responder. Porque ni siquiera él entendía completamente lo que estaba pasando. Solo sabía que el ambiente de aquella casa ya no era el mismo. Y que algo terrible acababa de destruir a sus padres. Horas después, Valeria salió lentamente del baño. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar. Los ojos rojos. El corazón completamente roto. Daniel se levantó apenas la vio. Por favor, déjame explicarte. Pero Valeria levantó la mano inmediatamente. No quiero escuchar nada. Su voz ya no tenía rabia. Y eso era todavía peor. Porque cuando el dolor se vuelve demasiado grande, las personas dejan incluso de gritar. Daniel comenzó a llorar otra vez. Cometí un error. Valeria lo miró fijamente, y aquellas palabras terminaron de destrozarla. ¿Un error? Negó lentamente con la cabeza. Olvidar una fecha es un error. Romper un vaso es un error. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Mentirme durante 2 años. Destruir a tu familia. Humillarme con mi mejor amiga. Eso no es un error. Daniel bajó la mirada avergonzado. Porque sabía que no existían palabras capaces de arreglar lo que había hecho. Entonces Valeria dijo algo que jamás pensó decir algún día. Quiero que te vayas. Daniel sintió un vacío terrible en el pecho. Valeria, por favor, no. Ella retrocedió mientras seguía llorando. Cada vez que te miro, veo todas las mentiras. Cada abrazo, cada beso, todo era falso. Daniel quiso acercarse otra vez. Pero ella ya no soportaba sentirlo cerca.
Porque cuando una traición viene de la persona que más amas, el dolor cambia completamente tu manera de mirar a alguien. Aquella misma madrugada, Daniel tomó algunas cosas y abandonó la casa. Mateo lo vio salir con lágrimas en los ojos. Papá. Daniel sintió que el alma se le rompía. Se acercó para abrazarlo, pero el niño preguntó algo que lo destruyó por dentro. ¿Ya no nos quieres? Daniel comenzó a llorar desesperadamente. Claro que los quiero, pero Mateo respondió algo que jamás olvidaría. Entonces, ¿por qué hiciste llorar a mamá? Daniel no pudo responder, porque no existía respuesta. Solo culpa, solo vergüenza, solo destrucción. Después de aquella noche, la vida de Valeria cambió completamente. La casa se volvió silenciosa, vacía, fría. Los niños preguntaban constantemente por su padre, y ella intentaba mantenerse fuerte por ellos. Pero cuando se quedaba sola, se derrumbaba. Había días donde apenas podía levantarse de la cama, otros donde lloraba mientras cocinaba, o mientras doblaba ropa, porque todo le recordaba a él. Todo. Las fotografías familiares comenzaron a dolerle. Las canciones, las películas que veían juntos, incluso el aroma del café por las mañanas. Porque había amado a Daniel con toda su alma, y ahora sentía que su corazón había quedado completamente destruido. Pero lo peor no era solamente perder a su esposo. Lo peor era perder también a Claudia, la persona que consideraba una hermana. Durante semanas evitó salir del pueblo, porque todos comenzaron a enterarse. Las miradas, los murmullos, la lástima de la gente. Todo aquello la hacía sentirse todavía más humillada. Mientras tanto, Daniel intentó comenzar una relación formal con Claudia. Después de todo, habían destruido una familia por estar juntos. Pero ocurrió algo que ninguno esperaba. La culpa comenzó a consumirlos. Ya no existían hoteles secretos, ni emoción, ni adrenalina. Ahora solo quedaba el peso horrible de lo que habían hecho. Claudia comenzó a notar que Daniel ya no sonreía igual. Pasaba horas mirando fotos de sus hijos. Lloraba cuando nadie lo veía. Y lentamente comenzó a darse cuenta de algo doloroso. Daniel jamás dejó de amar a Valeria. Solo había sido débil. Y esa debilidad destruyó absolutamente todo. Una noche Claudia explotó. Si tanto la amas, entonces vuelve con ella. Daniel golpeó la mesa lleno de frustración. No entiendes nada. Perdí a mi familia. Perdí a mis hijos. Me perdí a mí mismo. Aquello terminó de destruir la relación. Porque ambos comenzaron a comprender algo terrible. Habían confundido pasión con amor. Y por culpa de eso, arruinaron demasiadas vidas. Meses después, Claudia abandonó el pueblo. Completamente sola, sin amigos, sin familia, y consumida por la culpa. Porque finalmente entendió que nunca quiso realmente a Daniel. Solo quería la vida que Valeria tenía. Y cuando logró destruirla, descubrió que eso jamás llenaría el vacío que llevaba dentro. Mientras tanto, Valeria intentaba reconstruirse lentamente. Consiguió trabajo en una panadería. Comenzó terapia, y aunque seguía rota, poco a poco empezó a entender algo importante. La traición de otras personas jamás define tu valor. Una tarde, mientras ayudaba a Camila con una tarea escolar, su hija le preguntó algo que la hizo llorar. Mamá, ¿por qué la gente deja de amar? Valeria abrazó a su pequeña intentando contener las lágrimas, y respondió con una voz suave. A veces no dejan de amar. Solo dejan que sus errores destruyan todo lo bueno que tenían. Aquella respuesta también era para ella misma, porque durante mucho tiempo se culpó. Pensó que quizás no fue suficiente, que tal vez si hubiera sido más bonita, más divertida, más atenta, Daniel jamás la habría engañado. Pero lentamente comprendió la verdad. La infidelidad nunca nace por falta de amor en la víctima, nace por vacíos y debilidades en quien traiciona. Y entender eso comenzó a liberarla. Pasó casi un año. Daniel seguía viendo a sus hijos, pero la relación con Valeria era distante, dolorosa. A veces él intentaba hablarle, pedir perdón nuevamente, pero algunas heridas son demasiado profundas. Una tarde lluviosa, Daniel llevó a los niños de regreso a casa. Y antes de irse miró a Valeria con lágrimas en los ojos. Sé que no merezco nada, pero necesito decirte algo. Ella permaneció en silencio. Daniel respiró profundamente. Destruí lo mejor que tuve en mi vida. Valeria sintió que el corazón le dolía otra vez, pero ya no como antes. Ahora era un dolor distinto, más tranquilo, más resignado. Daniel bajó la mirada. Y voy a arrepentirme el resto de mi vida. Luego se marchó bajo la lluvia. Y mientras lo veía alejarse, Valeria comprendió algo importante. Perdonar no siempre significa volver. A veces significa simplemente dejar de cargar el odio. Porque el rencor también destruye. Y ella ya había sufrido demasiado. Con el tiempo comenzó a recuperar partes de sí misma que había olvidado. Volvió a reír, a salir con sus hijos, a sentirse viva otra vez. No fue rápido, ni fácil. Hubo noches de lágrimas incluso años después.
pero cada día entendía más la gran lección que dejó aquella tragedia. Las personas pueden romperte el corazón. Pueden traicionarte, humillarte, mentirte, pero jamás deben destruir tu capacidad de volver a levantarte. Porque el verdadero valor de alguien no está en quien decide quedarse, sino en la fuerza que tiene para seguir adelante cuando todos se van. Años después, Mateo ya era adolescente, y un día encontró a su madre viendo antiguas fotografías familiares. ¿Todavía lo extrañas?, preguntó refiriéndose a Daniel. Valeria observó una foto durante unos segundos, y luego respondió algo que mostró cuánto había cambiado. Extraño la persona que creí que era. Mateo se sentó junto a ella. ¿Lo perdonaste? Valeria sonrió con tristeza. Sí, porque si no lo hacía, iba a vivir rota para siempre. Entonces abrazó a su hijo, y comprendió que aunque perdió muchas cosas, todavía tenía lo más importante: la capacidad de amar, la capacidad de seguir adelante, y una familia que, aunque herida, seguía viva, porque incluso después de las traiciones más crueles, la vida siempre puede volver a comenzar. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.